Ay. Hola, bienvenidos. Hoy vas a aprender cómo, a ver un momentito, uy, se me fue el live en Instagram. Perdón. Ok. Perfecto. Hoy vas a aprender cómo evitar esa odiosa ansiedad para comer. Así que dígame de dónde se están conectando, pongan like, corazones, ayuden a que esta información llegue a más personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ahorita a hablar? Y hoy dijimos que vas a aprender cómo manejar esa ansiedad por comer, eso que tanto nos molesta. Y quiero preguntarte algo, mira, no sé si a ti te ha pasado que cuando estás frente al espejo, te das cuenta que obviamente tienes que hacer cambios en tu alimentación para sentirte bien. Pero recuerdas que no puedes controlar esa ansiedad loca por comer y no sabes cómo evitarla, porque te da eso de que me siento mal, o sea, tengo hambre, quiero comer. Y te lo digo porque a mí me pasó por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y hoy te voy a decir cómo eliminarla de tu vida diaria. Así que, si te parece que esta información puede interesarle a alguien, comparte este like, ¿ok? Comparte este like y no olvides que todos los jueves y sábados a las 8 p.m. hora Perú, Colombia, 7 p.m. México y 9 p.m. Estados Unidos tenemos live en lo que nuestro objetivo es ayudar a las personas a que aprendan a estar sanos. Así que apunta los horarios para que no te los puedas perder. Entonces, vamos continuando. Para quien no me conoce, soy el doctor José Castillo, soy creador de Impacto en tu Salud y mi objetivo es enseñarle a las personas a cuidar su salud ellos mismos. Ustedes tienen el poder de sanarse con conocimiento y eso es lo que nosotros estamos dando acá. Entonces, quiero contarte algo para que más o menos vayas sabiendo o vayas entendiendo por qué nace todo esto, ¿no? Veo acá que está conectado Eric Vicuña, Jessy Severino, hola, de San Martín de Porres, Vicky Vivape, desde Lambayeque, excelente. Hay Lili Zúñiga, sus céspedes desde por Instagram, excelente. Ok, miren, yo les cuento algo, yo siempre quería comer saludable. Y una de las cosas que a veces me impedía hacerlo era esa odiosa ansiedad. De verdad, yo me moría de hambre y a veces eso obviamente me daba cólera, me hacía sentir mal, me ponía de mal humor. Aguantaba unos días, ya así como se dice a lo macho, ¿no? Me aguantaba, pero al final comenzaba, decía, un poquito voy a picar, no me va a hacer daño, y después ese poquito se iba haciendo uno más frecuente, luego agarraron y me dijeron ya no era tan frecuente, o sea, ya era ni tan poquito, sino aparte de frecuente, ya era un poquito más y un poquito más, y al final todo ese, como se dice, ese plan que tenía de comer sano, ya quedaban en el olvido y volvía al mismo círculo vicioso, ¿ya? Entonces, eso era lo que pasaba conmigo. No sé si a ustedes les pasa exactamente lo mismo. Entonces, como les digo, a ver, veo que ahí Rosa Carranza dice, a mí la ansiedad me invitaron topimorato. Bueno, ese es un tema ya psiquiátrico, te han mandado un tratamiento. Vamos a hablar un poco más de un tema más fisiológico, pero igual, Rosa, quédate porque la información es muy, muy importante. Entonces, como les digo, ya todo lo que estamos hablando, compartan la información si creen que alguna persona puede ayudarlos, ¿ok? Entonces, miren, la ansiedad por comer, esa ansiedad que tenemos, es un tema bastante molesto, ¿ya? Y sobre todo porque no sabemos cómo manejarla. Y muchas veces se lo atribuimos al tema de la fuerza de voluntad o disciplina. A mí me pasaba, ¿sabes? Yo decía, no, es que a veces la fuerza de voluntad me gana o la disciplina. Pero tienes que entender que esto no se trata de fuerza de voluntad o disciplina, sino que hay varios factores que determinan que pase esta ansiedad. Y una de esas es
por ejemplo, y te los voy a ir nombrando, te voy a nombrar 4, hay más, pero te voy a nombrar 4. Una de ellas es que no estás comiendo la cantidad suficiente, por ejemplo, de proteínas o de otros nutrientes. Ya, esa es una. Entonces, cuando tú no te nutres con la cantidad o con tu requerimiento diario, tu cuerpo va a generar esa ansiedad. Después, otra de las cosas que puede haber es que pueda existir un desbalance en la flora intestinal. Tercero es que haya una inadecuada hidratación. Y una cuarta es que no estás comiendo cosas que te satisfacen. Entonces vamos a ir hablando un poco de cada una de estas cosas. Por ejemplo, si no estás comiendo la suficiente cantidad de proteínas, ¿qué es lo que pasa acá? Las proteínas son una fuente fundamental de alimento para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque participan en todos los procesos que tu cuerpo realiza. Y ahora, ¿por qué no comemos normalmente mucha proteína? Porque siempre se piensa es que si como mucha proteína, voy a subir de peso o me voy a poner muy musculoso o musculosa y yo no quiero eso. Y eso es totalmente falso. Como te digo, la proteína se necesita en todos los procesos de tu cuerpo, absolutamente en todos. Para cada mecanismo de regeneración, de protección que tiene tu cuerpo, necesitas proteína. ¿Ok? Entonces, como te digo, las proteínas son fundamentales en todo esto. Y tienen que estar presentes en tu alimentación en todas tus comidas. Porque a veces yo también escucho personas que me dicen, mi desayuno es bastante ligero, es una frutita, es un café, algo así nomás. Y yo siempre les pregunto, ¿y dónde está la proteína? No, no es que no como mucha proteína por lo que no quiero subir de peso, no me quiero volver musculoso. Son las cosas que me dicen. Entonces, ya te digo, tiene que estar presente en todos tus alimentos. En el live pasado hablábamos de que habían que tener los macronutrientes dentro de tu alimentación. Tiene que haber 3, siempre tiene que haber vegetales, tiene que haber proteínas y tienen que haber grasas. Entonces, ahora, ya la cantidad de proteínas, y se ha probado estadísticamente en todo el mundo, que la mayor parte de la población consume un promedio de 0.8 gramos por kilo de peso, que eso está muy por debajo de lo que realmente necesita, que el rango va entre 1.5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. Ahora, una de las cosas que la gente siempre pregunta es, ¿qué cosa puedo comer o cuáles son las mejores proteínas? Entonces, ¿cuáles son las mejores proteínas? Estamos hablando de fuente animal, vamos a hablar el huevo, estamos hablando de la carne de pescado, la carne de res, la carne de pollo, la carne de pavo, la carne de cerdo, pero obviamente tiene que ser carne magra, ¿me comprende? Entonces, eso es lo que te da la mayor cantidad de proteína que tú necesitas. También vas a tener fuentes vegetales, como tienes las espinacas, como tienes el brócoli, como tienes los espárragos, tienes las arvejas, tienes los frijoles, todo eso también son cantidad de proteínas que te van a hacer falta y que tú tienes que aprender a balancear dentro de tu alimentación. Entonces, cuando tú cubres tus requerimientos de proteína, hablando netamente de las proteínas, una de las cosas que va a pasar en tu organismo es que se va a sentir satisfecho porque estás cubriendo esa necesidad. ¿Y qué va a pasar? Se va a comenzar a generar una hormona que te ayuda a tener esa sensación o que le manda un mensaje al cerebro para que le diga al cerebro, ok, estás lleno, no tienes que comer más, no se te antoja nada más. ¿Ya? No sé si está claro. Entonces, al final vamos a estar hablando de preguntas y respondiendo todas sus dudas. Pero entonces, si te das cuenta con lo que te estoy explicando, ya aparte de cumplir el requerimiento, hay un tema hormonal, que ya hablamos en el live pasado del desequilibrio hormonal que puede haber cuando hay un proceso inflamatorio. Y eso normalmente se da cuando tienes exceso de consumo de carbohidratos, de lácteos o de azúcar. Entonces, cuando hay todo eso que produce la inflamación, va a haber un desbalance hormonal y esa hormona que te da la sensación de saciedad se va a anular. ¿Ok? Entonces, si ya tú cumples tu requerimiento de proteínas, tu requerimiento de verduras y tu requerimiento de grasas, no te vas a quedar con hambre. Así que ya lo vas viendo por ahí. Este es lo primero que hemos hablado. Lo segundo que puede haber puede existir un desbalance en la flora intestinal.
La flora intestinal es algo que se está estudiando recientemente y, y a lo cual muchas veces no le hemos dado la importancia que tiene. Pero la importancia que tiene dentro de nuestra salud, dentro de lo que es control de peso, es fundamental. Ya se ha estudiado que hay más de 2000 tipos o 2000 cepas de bacterias dentro de nuestro intestino. Entonces, y dentro de esas 2000 cepas hay cepas buenas, hay cepas malas, o sea, que ayudan y están relacionadas mucho con el tema de la inmunidad, del desarrollo de la memoria, con la expresión genética, con todo, absolutamente con todo. Hay bacterias que están relacionadas a cada uno de los procesos. O sea, nosotros vivimos gracias a las bacterias, seguimos viviendo gracias a las bacterias. Entonces, hay una relación muy estrecha entre nuestro cuerpo y las bacterias, por eso es tan importante. Y cuando nosotros no nos alimentamos bien, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a haber un desbalance de esas bacterias buenas con las malas y van a haber todo ese proceso que hemos hablado de inflamación. Imagínate que hay una clase de bacteria dentro de nuestro cuerpo que se encarga de el moco, de que el intestino tenga un moco donde puedan sobrevivir las demás bacterias. ¿Me comprenden? Entonces, si nosotros no, como se dice, alimentamos estas bacterias buenas, todo se va a volver, va a haber un desequilibrio y va a permitir una permeabilidad intestinal y ahí comienza el proceso inflamatorio. Entonces, ese desbalance de flora intestinal es otra de las cosas que va a estimular a las bacterias malas. ¿Para qué? Para que haya esa sensación de que siempre me muero de hambre. ¿Por qué? Porque esas bacterias malas te van a pedir su alimento. ¿Cuál es su alimento? Estábamos hablando sobre todo del azúcar. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo que no depende de disciplina y de fuerza de voluntad, sino es un tema metabólico. ¿Ya? Ese es el segundo factor. El tercer factor, que a veces mucha gente no lo cree, es la inadecuada hidratación. ¿Qué pasa con eso? Cuando no nos hidratamos bien, el cuerpo necesita agua para poder funcionar y una de las formas de manifestar eso va a pasar cuando tú comienzas a tener esa sensación de hambre por procesos metabólicos que se dan dentro del cuerpo. Entonces, cuando tú tengas esa ansiedad por comer, prueba tomando agua. Y a veces, y supongo que a muchos le ha pasado, porque a mí me ha pasado muchísimas veces, tomo agua y el hambre se calma. Y es porque el cuerpo lo que realmente quería era que lo hidrates y no que lo estés, comer algo. ¿Me comprende? Entonces, ya estamos hablando del tercer factor. Y la cuarta cosa es comer cosas que te satisfagan. Siempre hemos relacionado, y ya le hemos hablado antes, del tema que, ok, si yo quiero controlar, quiero estar en forma, necesito tener, ¿no? O necesito comer poco. Y eso es, siempre ha habido esa relación, ¿no? De que tengo que comer poco. Entonces, cuando comes poco, entre comillas, comienzas a tener la ansiedad y según tú vas a bajar, pero no comienzas a bajar. O sea, lo que va a pasar es que, porque cuando comes poco, va a haber una deficiencia en todo eso. Y también una de las cosas que va a pasar es que no estás teniendo los requerimientos adecuados, por ejemplo, en grasas saludables. La grasa tiene, y que fue satanizada por eso, porque tiene mayor cantidad de calorías que los otros alimentos. Pero, ya lo hemos dicho, que las calorías no tienes que ver la cantidad, sino la calidad de proteínas, de calorías, perdón. Entonces, las calorías de la grasa, que te da 9 calorías, ¿qué es lo que pasa? La grasa saludable, ya hemos hablado, estamos hablando de almendras, nueces, pecanas, aceitunas, palta, el salmón, pescados como la caballa, pescados como el jurel, como el bonito, que tienen mucha omega 3, que es la grasa saludable que nosotros debemos consumir. Entonces, esa grasa lo que va a hacer es que te va a llenar, te va a dar sensación de saciedad. ¿Por qué? Porque al estar, como se dice, combinada con las proteínas, con los vegetales, o sea, mira todo, si tu plato contiene los vegetales que tienen vitaminas, minerales, antioxidantes,
tienes la proteína, tienes la grasa, estás cubriendo todo el requerimiento de tu cuerpo. Y yo a veces te entiendo, ¿no? Tú dices, oye, pero estoy comiendo, y a veces por lo visual viene, estoy comiendo bastante ensalada, pero me lleno, o sea, no me lleno, perdón, me quedo con hambre porque se me baja rápido. O sea, eso es lo que normalmente pasa. A mí me pasaba muchísimo. Pero, por ejemplo, si tú te vas a comer dentro de eso una palta, ¿ya? O un aguacate o abocado, como lo quieran decir, vas a ver que te vas a llenar. O, por ejemplo, que le agregas aceite de oliva, unas 2 cucharadas de aceite de oliva a tu ensalada, también te va a dar una sensación de satisfacción. O ponerle unas aceitunas, o ponerle algunas pecanas dentro de tu ensalada, o comértelas aparte, como un postre, cosas así. Eso te va a dar sensación de saciedad. Entonces, todos estos 4 factores o estas 4 cosas de las que hemos hablado ahorita son las que te van a ayudar a evitar esa molestosa, esa odiosa ansiedad por comer. ¿Ok? Entonces, si te ha parecido excelente o te ha parecido muy buena información, compártela, recomiéndale esta información a las personas porque el objetivo es que todos aprendan qué es lo que pasa en tu cuerpo. Tú no puedes accionar sobre algo si no conoces cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos recapitulando un poco para ya ir cerrando el tema. ¿Qué cosa es lo que pasa con la ansiedad por comer? Es un desbalance hormonal causado por la mala alimentación. Entonces, ¿hay factores que lo van a determinar? Sí. Por ejemplo, que no estás consumiendo la cantidad adecuada de nutrientes. Ya tenemos, sobre todo, proteínas. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Ponernos o comer la cantidad adecuada de proteínas en nuestras 3 comidas o 4 comidas que hagas. Tienes que tener la cantidad necesaria de proteínas que cumplan el requerimiento de tu cuerpo. Ya hemos dicho cuánto es lo que debe estar el requerimiento, entre 1.5 y 2 gramos por kilo de peso. Segundo, y es muy común, es que pueda existir un desbalance en la flora intestinal. Y hablamos de esas bacterias que están en su intestino y que están relacionadas con todos los procesos del cuerpo. Y eso normalmente tenemos que darle los alimentos que la flora necesita. Tercero es una inadecuada hidratación. Y cuarto, comer las cosas que nos satisfagan, como por ejemplo las grasas saludables. Ya hablábamos aceite de oliva, aceitunas, aguacate, palta, que es lo mismo, salmón, ¿no? Todas esas cosas son las que nos dan una gran fuente de grasas de buena, que son omega 3 y que son necesarias para nuestras funciones. Entonces, ya hemos hablado de esas 4 cosas. Y mira, tal vez estés pensando, porque yo lo pasé, es que yo tenía todos estos factores, porque a veces no, por el trabajo, cosas así, no me hidrataba, a veces no comía lo suficiente, ¿no?, de la cantidad de proteínas que necesitaba. Y obviamente pues mi flora intestinal era un desastre, que a veces se puede alterar no solamente por la alimentación, por los tratamientos antibióticos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, es un tratamiento antibiótico con ciprofloxacino, por ejemplo, de 5 días, te puede barrer 1/3 de toda la flora intestinal buena, para que tengas una idea. Por eso siempre en nuestra consulta diaria nosotros siempre decimos, no tomen antibióticos como si fueran pastillas, por el daño que se están causando. Entonces ya estamos hablando de eso. O sea, hay gente que tiene todas esas cosas y que estos factores obviamente van a condicionar que la ansiedad sea mayor. Así que, como les digo, si esta información les ha parecido interesante, compartan este live y no olviden que todos los jueves y sábados a las 8 de la noche, hora Perú y Colombia, tenemos un live. Igualmente a las 7 p.m. hora México y 9 p.m. USA este. ¿Ok? Así que vamos a preguntas, vamos a ir respondiendo preguntas. A ver. Si empiezo a alimentarme sano, ¿cuándo puede controlarse la ansiedad por comer? Mira, no te voy a decir ahí en 3 días, 4 días, exactamente no te lo voy a decir. Uy, perdón, se me movió la cámara. Ya, no te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque todo va a depender del estado basal en el que te encuentres. Pero si tú comienzas a seguir un plan, vas a comenzar a ver los resultados desde la primera semana. Te va a costar tal vez 1 o 2 semanas irte adecuando, o sea, la ansiedad va a comenzar a como se dice,
va a seguir ahí presente y se puede presentar durante las primeras 2 semanas. Después de 2 semanas ya vas a ir sintiendo el descenso en esa ansiedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero tienes que pasar, como hablamos en el live anterior, un proceso de limpieza y desintoxicación o desinflamación que en las 2 primeras semanas tú ya vas a comenzar a ver los efectos. Y por eso es lo que va a ir pasando. Poco a poco la ansiedad va a ir bajando. Es algo así como, se conoce el síndrome de abstinencia, eso es lo que va a pasar. ¿Ya? La ansiedad es como un síndrome de abstinencia, entonces hay que esperar un tiempo en que el cuerpo se comience a regular. Promedio, 2 semanas. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Díganme, me encantaría poder resolver todas sus dudas. Acá estoy moviendo la pantalla para poder ver bien las preguntas. Dalia Severino, a ver, ¿quién más tiene preguntas? ¿Cuál es el impacto de la automedicación en nuestra salud? Qué buena pregunta. ¿Ya? El impacto es muy fuerte, como dije hace un momento, por ejemplo, el tomar ciprofloxacino, un tratamiento de 5 días, que a veces la gente lo toma por una infección urinaria o porque simplemente me comenzó a doler el estómago y alguien dice, toma cipro y toman 5 días, y que puede ser un proceso viral que no necesita antibiótico, te puede barrer un tercio de la flora intestinal. Y de ahí tienes que volver a recuperarla. Y es un proceso que no es tan rápido, es paulatino. Entonces, nosotros siempre decimos es no te automediques. ¿Por qué? Por estos motivos. Porque si tú te automedicas, vas a barrer tu flora intestinal y eso va a traer consecuencias, aparte de la flora, en todos los procesos, en tu inmunidad, en tu salud cardíaca, en tu salud hormonal y todo eso. Entonces, por eso nunca se automedique. ¿Ya? Así que eso es muy importante, muy buena pregunta. A ver, ¿alguien más? Ya, a ver, Rosa Carranza, preguntaste lo que a ti te mandaron un antidepresivo, ¿no? O bueno, algo para la ansiedad. Definitivamente eso ya habría que ver cuál es tu diagnóstico y por qué te lo mandaron. Entonces, si te ayudó, excelente, pero yo siempre digo, tienes que comenzar a evaluarte desde cómo estás y comenzar ya un proceso de cambio de hábitos de alimentación. A mí no me gusta mucho el tema de decir tienes que vivir en dietas, sino no, tienes que comenzar, y te lo digo porque yo he vivido en dietas, ¿ah? O sea, toda mi vida viví en dietas, pero lo ideal es comenzar a aprender nuevos hábitos, ir dejando esos hábitos antiguos, ir adaptándolos, los nuevos hábitos saludables a tu alimentación y que al final no te va a costar llevar toda una vida así. Con esto no quiero decir que en algún momento tengas una reunión o tengas ganas de comerte un dulce o comerte algo, te lo comes, pero ya tus hábitos están instalados. ¿Ya? Otra pregunta, a ver, todo. Ok, la suplementación funciona. Todo va a depender de qué tipo de suplemento estés consumiendo. O sea, va a depender mucho de eso, porque suplementos hay muchos. Justo hace un momento estuve afuera con la familia comiendo algo, pasando un rato y veía una tienda que venden cosas saludables, ya no voy a decir el nombre de la tienda, y veía que había proteínas, pero muchas de estas proteínas lo que tenían eran aceites vegetales que nosotros no recomendamos y habían también, todas tenían sucralosa, edulcorantes artificiales o eritritol. Algunas tenían ambas. Entonces, son cosas que esas no nos convienen. Entonces, si me preguntas si una suplementación te va a servir, pero si contiene eso, no te va a servir. Si tú consigues una suplementación que sea totalmente libre de todos esos componentes que ahora están de moda y que son 0 calorías, tienes que saber elegir qué cosa vas a hacer. Normalmente nosotros recomendamos fuentes orgánicas o fuentes que no tengan nada químico. ¿Me comprendes? Entonces, esto es lo ideal para tú tener una buena suplementación.
lo ideal es que consultes con alguien que esté alineado a lo que tú estás buscando para poder tomar una muy buena suplementación. ¿Ya? ¿Qué alimentos a ver, otra pregunta es, ¿qué alimentos que comemos alimentan las bacterias malas? Lácteos, como hablamos en el live pasado, gluten, azúcar y todos los, como se dice, los alimentos procesados, que tienen ya muchos componentes que alimentan todo eso. Entonces, es lo primero que nosotros, cuando ayudamos a las personas, le decimos que tienen que retirar de su alimentación. Mucha gente a veces me preguntan, oye, pero ¿cómo voy a dejar de tomar la leche si toda mi vida he tomado leche? Y es algo que a mí también me pasó, ¿no? Yo era un ternero tomando leche, me encantaba tomar mi desayuno, mi café con leche y todas esas cosas, o sea, me encantaba. Y decía, ¿con qué lo voy a reemplazar? Pero te digo, hay alternativas. Puedes tener una leche de almendras, leche de coco, que tiene muy buen sabor, proporciona muy buena fuente de grasas y de proteínas, ya, las que hemos estado hablando. Entonces ahí ya tienes dos alternativas si es que quieres consumir algún producto o beber algo, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa más? O sea, siempre hay alternativas. Cuando tú ya comienzas a conocer todas estas cosas, vas a comenzar a usar el ingenio y vas combinando componentes y ingredientes y te van a salir desayunos deliciosos, ¿no? A ver, Kelly Risco, ¿ya? De Perú, dice, el uso de corticoides e inhaladores en los asmáticos dificultan bajar de peso. Mira, siempre hablan de los corticoides que te van a hinchar y todas esas cosas, y sí van a producir un proceso de hinchazón, pero ojo, tiene que ver mucho con la dosis de corticoide que tú estés tomando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa eso? En personas que tienen enfermedades autoinmunes, donde vas a usar un corticoide, ¿no? Por mayor de 100 miligramos, ahí sí te va a producir, después de un año, año y medio, lo que se llama el síndrome de Cushing, que es lo que te hincha. Pero si tú lo tomas como un proceso asmático, que no es permanente, sino es esporádico, no te va a producir eso. Lo que sí puede producir va a ser daño en la flora intestinal. Pero, por eso estamos hablando que tú tienes que cubrir un proceso primero de limpieza y de regeneración y luego vamos a hacer un proceso de sembrado. Porque la mayoría de personas a veces dicen, ok, hago un proceso de limpieza por 5 o 7 días, me pasa todo y después ya comienzo a sembrar. No es tan rápido. No es tan rápido, o sea, tienes que ir preparando todo el terreno, preparando todo tu cuerpo para que pueda reaccionar a una buena siembra de buenas bacterias. ¿Me comprendes? Como te digo, a veces hay mucho daño dentro del intestino y tenemos que trabajar en eso. Así que eso es lo que, no sé si te ha ayudado, Kelly, la respuesta. Ya no te va a dificultar, como te digo, hay que ver cómo está tu metabolismo, porque, y es más, te lo aseguro que si tú comienzas a seguir los pasos, el primer paso, el segundo paso, que es limpiar, regenerar y sembrar, el tercero, vas a ver cambios súper, súper importantes en ese cuadro asmático, que muchas veces es ocasionado por la alteración de lo que nosotros estamos comiendo. Y he visto resultados increíbles realmente. La vez pasada, sí, el jueves lo nombré, tenemos una amiga personal de años, que me llamó preocupada porque tenía un tema de tiroides, hipertiroidismo, y me mostró sus exámenes y de verdad sus exámenes estaban súper alterados. Entonces, comenzamos a trabajar con ella y al mes y medio que nos ha vuelto a poner los resultados, el endocrinólogo le dijo, mira, tus resultados están casi normal. Ya están normales, no tienes absolutamente nada. Entonces, sí se ve el cambio dentro de una persona con la alimentación. Entonces, ahí es muy importante. Y así te puedo poner varios ejemplos que tenemos con personas que hemos ayudado, que son realmente increíbles con enfermedades de larga data. A ver, otra pregunta. He visto que el jarabe de maíz está en los alimentos procesados. No, excelente pregunta, Eric. Malísimo, malísimo. No consuman, o sea, cuando tú veas esos jarabe de maíz
corn syrup, o como quieran poner, porque le ponen miles de nombres, no los consuman. No lo consuman. O sea, la cantidad de azúcar que hay en esos componentes es increíble. Y el estímulo que hace de tu insulina, ¿no? Que es la hormona, o sea, la dispara totalmente. Y ahí comienza toda alteración hormonal en tu cuerpo. Así que eso no. Y normalmente lo usan porque es mucho más barato. Es más barata que el azúcar. Muchísimo más barata. Por eso lo extraen de ahí. Y casi todos los productos procesados tienen eso. Así que ojo con eso y no lo consuman. ¿Ya? Eso es una cosa que, ¡pum!, eliminen. Igual como los colorantes, ¿no? Por ejemplo, la tartracina y todas esas cosas, elimínenlo de sus dietas, ¿ya? O de su alimentación. Ya no hablemos de dietas, hablemos de alimentación. Entonces, a ver si queda alguna pregunta. David Carrión. Gracias, David. ¿Ya? Qué bueno que estés feliz con los resultados que hemos tenido, sí. Entonces, por ejemplo, ahí todas estas cosas, lo que nosotros tratamos es enseñarle a las personas de cómo deben alimentarse y por qué tienen que hacerlo. Porque si tú no sabes por qué lo haces, no vas a poder hacerlo, no vas a tener la visión de tu objetivo. Entonces, bueno, chicos, si no hay más preguntas, ha sido un placer para mí estar nuevamente hoy día con ustedes. Ya saben, todos los jueves y sábados a esta hora tenemos live. Así que compartan esa información para que mucha gente pueda aprender cómo cuidarnos y cómo estar saludables siempre. Así que nos vemos. Chao.